Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos. Mi nombre es Manuel Mane Ramírez y les doy la más cordial de las bienvenidas a este canal que se llama Aprende a tocar la batería, desde luego aquí en la plataforma de YouTube. Bueno, pues la música es algo fantástico, es uno de los regalos que la naturaleza, que el universo, que Dios nos ha dado a los seres humanos. Y pues la música tiene diferentes objetivos, pero uno de los más importantes es darnos alegría. La música es un túnel del tiempo que tiene diferentes etapas en la vida de cada ser humano. Te va a traer recuerdos de tu niñez, de tu adolescencia, de tu juventud, de tu primer novia. Te va a hacer soñar con el futuro, de viajar a diferentes épocas en tu estado anímico. Y bueno, la música es un regalo que tendríamos que aprovechar todos los seres humanos. Y si todos tocáramos un instrumento de verdad, que sería algo fantástico. Y las personas que nunca han tocado un instrumento, de verdad les recomiendo que aprendan algún instrumento, porque es realmente fantástico tocar un instrumento. Y bueno, pues seguramente el título de este video te llamó la atención: Tips para un músico baterista principiante. Bueno, pues estos tips los voy a dar en base a mi experiencia. En algunos otros videos o en otras ocasiones yo les he platicado un poco de mi vida. Yo tengo más de 40 años de músico profesional en México y en los Estados Unidos. He trabajado para una gran cantidad de gente importante y también he tocado para gente que apenas empieza, así es que tengo la suficiente experiencia como para encaminar a músicos que inicien en este hermoso trabajo que es la música, o en un hobby que es bastante interesante y hermoso, que también es la música. Así es que bueno, pues hoy voy a hablar de los tips para un músico principiante. Y voy a empezar con algo que quiero recalcarlo en ustedes. Si realmente quieres aprender a tocar un instrumento, no importa la edad a la que empieces. Usted, padre de familia que me está viendo, si quiere que su hijo pueda tocar un instrumento, tenga la inquietud o tenga pues las ganas de tocar un instrumento, apóyelo. Entre más joven apoye a su hijo a tocar un instrumento, va a ser mucho mejor. Y usted, si ya tiene 40, 50, 60 o 70 años, no se preocupe. Siempre es buen tiempo para empezar a hacer un proyecto y quitarse las ganas de lo que usted quiera hacer. Acuérdese que la vida se ve en un abrir y cerrar de ojos. La vida es un pequeño espacio en el universo donde pues nosotros estamos y después nos vamos a ir. Y más que ejemplo que el 2020 y este 2021, con esa enfermedad que pues llegó a la tierra, al mundo, se ha llevado gran cantidad de gente que seguramente muchos de ellos no alcanzaron a terminar lo que querían hacer. No se despidieron de las personas que querían hacer. Así es que, ¿por qué usted no se va a dar ese gusto de aprender a tocar un instrumento? No importa que usted sea grande. El único impedimento es lo que usted se vaya a poner. Así es que si ya decidió aprender a tocar un instrumento, déjeme decirle algo importante. El único requisito que usted tiene que ponerse es: nunca te des por vencido. Nunca te desanimes. Y nunca dejes que te desanimen. Sigue tu sueño y hazlo realidad. Porque en verdad existen de repente seres humanos que son como parásitos que están alrededor de nosotros y que en vez de que en algunas ocasiones nos motiven, nos dicen: no, pues ¿para qué vas a tocar la batería? ¿Para qué vas a estudiar música? Eso es perder tiempo. Mejor vámonos de parranda, vámonos de fiesta. Así es que pues yo esto se los digo por experiencia. Desde niño, bueno, pues a mí tuve la fortuna, el privilegio que Dios me dio de que mis papás y mis hermanos siempre apoyaran mi carrera de músico. Así es que yo nunca supe por parte de mi familia que hubiera un impedimento para que yo fuera músico, pero en la calle sí. Había personas que me decían: pero ¿para qué tocas la batería, hombre? Eso no te va a dejar nada bueno. Al paso de los años, cuando yo me hago profesional, salí en la televisión, acompañaba a artistas muy famosos. Bueno, pues la gente se acercaba y me decía: oye, pues siempre sí tocaste la batería. Y bueno, pues la batería me dio la oportunidad de viajar, de conocer muchos lugares, conocer una gran cantidad de personas diferentes en otros idiomas. Y la música, bueno, pues la música es un idioma universal que nos une a las personas. La música bien enfocada va a unir a las personas y les va a dar alegría. Bueno, pues dentro de la música también hay emociones: melancolía, tristeza. En algunas ocasiones va a haber rencor, pero esos sentimientos el ser humano no debería de hacerles mucho caso. Así es que, bueno,
a ti te voy a invitar que pongas atención a estos tips que son, pues, a lo largo de más de 40 y tantos años que yo también los caminé. ¿Y cómo vamos a empezar? Pues desde luego que por el principio. ¿Y cuál es el principio? Pues vamos a empezar desde la adquisición de tu instrumento o del instrumento musical que tú quieras tener. Uno de los consejos que yo siempre le doy a mis alumnos y a otras personas es que protejan su economía. Tienes que proteger tu economía y cuando vayas a adquirir tu instrumento no te dejes ir por la emoción ni por el arrebato de que es bonito el instrumento. Usa más la cabeza fría y el razonamiento. No te gastes lo que pues no tengas, así es que compra un instrumento de acuerdo pues al presupuesto que tengas. Y yo te voy a dar pues este consejo: cuando vayas a comprar tu instrumento y si no tienes mucho dinero para gastar en un instrumento, pues primero ponte a investigar antes de comprarlo. Investiga en las tiendas donde vendan instrumentos nuevos y pregunta, no te canses de preguntar, entra a cualquier tienda y pregunta. Entra al internet y checa cuánto vale esa misma batería, la que te vaya a gustar. Si no te alcanza para comprar una nueva, bueno, pues entra a las diferentes plataformas de internet donde vendan instrumentos usados. Nada más que sí, quiero hacerte una recomendación. Si vas a comprar un instrumento usado, bueno, pues vas a tener que ser un poco más exigente y preguntón. ¿Por qué? ¿Por qué vas a ser preguntón? Bueno, porque no vas a ver el instrumento físico. Y si te venden una batería a muy buen precio, pues siempre tienes que estar a la defensiva porque está tan barata cuando realmente esa batería puede costar 3 o 4 veces más. Así es que tienes que ser muy preguntón y decirle al vendedor que sea honesto contigo, porque existen gente sin escrúpulos que te quieren vender instrumentos ya dañados, que no suenan bien, que tienen algún problema y bueno, pues ellos no te lo dicen, así es que tú pregunta. Uno de los problemas cuando compras un instrumento usado, uno de los primeros y más graves que pudiera tener es que los shell, los tambores, estén ovalados. De repente no se dan mucho cuenta algunas personas que un tambor está ovalado y bueno, ese tambor va a tener muchos problemas en su afinación. ¿Cómo te vas a dar cuenta? Pues cuando compres el instrumento o lo veas, observa el parche y observa las orillas del tambor con el aro, y si el aro está muy salido, significa que ese tambor está ovalado y mi recomendación es, por muy barato que esté, no lo compres. Va a ser mucho problema y vas a gastar un dinero en un instrumento que no te va a funcionar. Fíjense que pueden comprar un instrumento de muy buena calidad porque hay instrumentos de alta gama que en realidad son mega carísimos. Pero existen personas que de repente ya no lo utilizan, lo tienen arrumbado, lo dejaron en el sol y el grab, la mica, pues se infló, se arrugó, ya se ve desagradable, está muy raspada, está pintada. Si es una batería que tú ya investigaste que vale una gran cantidad de dinero y te la están dando barata porque el grab está muy raspado, muy rayado, ya está muy quemado, pues fíjate que eso tiene solución y ponte creativo. Tú la puedes comprar en un precio bastante razonable y tú mismo puedes quitarle el grab, dependiendo del país donde estés, pues venden estos grab o micas más sencillas y tú la puedes forrar, o si no, buscar quien te la pueda forrar, haciendo la mica básicamente como una batería nueva y vas a tener un instrumento de alta gama en un muy buen precio. Así es que, pues una de las cosas que tú tienes que hacer es ponerte a investigar en tiendas, en internet, los costos de las baterías, los costos de los platillos, los costos de los drumhead, los costos de las baquetas y demás accesorios. Así es que cuando compres un platillo ten mucho cuidado, ten precaución, porque existen platillos de diferentes marcas, de diferentes precios. Unos van a sonar bastante aceptables, otros van a sonar muy ásperos, muy fuertes, sin una calidad de sonido muy agradable. Y va a haber otro tipo de platillos que va a tener un sonido bastante agradable y de repente pues te va a gustar ese sonido. Así es que también una de las cosas es no te dejes engañar nada más por la vista porque se vea bonito. Hay platillos de alta gama que no son baratos como este, que pareciera que lo saqué de la basura porque está bastante feo, pero este platillo es así. Así es que de repente puedes ver un platillo de estos que lo dan muy barato y bueno, ponte a la defensiva porque seguramente pues tiene
puede tener algo malo. Y una de las cosas que tienen la mayor parte de los platillos es que empiezan con cracks, cuarteaduras muy pequeñas que a simple vista no los vas a ver o no lo vas a detectar. Así es que mi recomendación cuando compres un platillo, con los dedos acaricia el platillo y ve la superficie. De repente las cuarteaduras se notan por la forma en que tú estés pasando tu dedo en los platillos. Así es que, pues, ten cuidado cuando compres platillos, porque en realidad los platillos, pues, son la parte fuerte de una batería. Entre mejores platillos tengas, mejores van a sonar. Así es que, bueno, pues tienes que tener cuidado, tienes que proteger tu economía y, pues, no compres por emoción, compra por razón. Checa mucho cuánto vas a gastar en un instrumento, porque también una de las cosas que tienes que tomar en consideración es que cuando compras un instrumento de muy alto precio en una tienda, pues ese instrumento con el tiempo va a empezar a tener una devaluación, y al tiempo que tú lo quieras vender, pues no vayas a pensar que vas a adquirir lo que tú pagaste por él. Siempre van a tener una devaluación y una pérdida que puede ser 30, 40, 50%, y si es una batería de un nombre muy simple o sencillo, muy sencilla la batería, bueno, pues en esas baterías puedes perder hasta el 70% pues de lo que tú gastaste cuando la vendas. Así es que protege tu economía y procura comprar un instrumento que te pueda durar pues algún tiempo y que cuando lo vendas no le pierdas tanto. Otra de las cosas es que también cuando compres un instrumento no necesitas venderlo. El instrumento que compres con el que vas a aprender puedes tenerlo siempre para practicar. Siempre es importante tener por lo menos dos instrumentos, uno para practicar y el otro para tocar, pero bueno, ya está en cuestiones de presupuesto. Tip número 2. Bueno, en el tip número 2 va a ser también importante que tú empieces a aprender las partes de la batería, cómo se compone, cómo se llaman esas partes, cómo puedes utilizarlas sin dañarlas, cómo puedes limpiar una batería, desarmarla, volverla a armar, acostumbrarte a su sonido, a sus alturas, a la forma en que tú la coloques. Así es que aquí abajo de este video voy a dejar alguna serie de links de algunos videos que yo te recomiendo que estudies, que están en mi canal, como Los enemigos naturales de un baterista y la forma de colocar la batería. Voy a poner cómo desarrollar velocidad en las manos, en los pies, cómo crear ritmos sencillos. Así es que, bueno, el tip número 2 es importante. Tienes que conocer las partes de tu batería, cómo se llaman, cómo armarla rápido, cómo desarmarla, cómo darle mantenimiento, porque eso va a ser muy, muy importante. Así es que, bueno, ese es el tip número 2. Tip número 3. Bueno, pues dentro de la música existen diferentes estilos y dependiendo el país, dependiendo la cultura, dependiendo la región, es como van a estar los estilos de la música. Pero concretamente yo pudiera hablarles del jazz tradicional o del swing, o hablarles del rock, o hablarles de la música de variedad. La música de variedad es la que se toca en salones, los ballroom, donde tocamos pasos dobles, tangos, beguín, tocamos valses, tocamos pues una gama de música internacional. Y bueno, pues también podemos tocar el Latin music o música salsa, música de cumbia. Al mencionarles estos estilos, nada más por mencionarlos, quiero decirles que existen diferentes afinaciones. Una batería de jazz tradicional o de swing, generalmente los parches van a ser unos parches diferentes que se utilicen y van a tener high pitch, es decir, van a estar su afinación bastante alta. Yo prometo que en un futuro video voy a explicar bien la definición de ruido y sonido y la forma en que viaja el sonido en los diferentes estados: líquido, sólido, gaseoso, y las diferentes vibraciones de los sonidos, y cuándo es ruido y cuándo es sonido. Así es que, pues, si eres principiante, te voy a recomendar que escuches en algún tiempo algunas canciones de jazz antiguo, jazz tradicional de los años 20, de los años 30. Ahora es muy fácil, entras aquí a YouTube y pones música de jazz de los años 30 y vas a oír cómo suena la batería. O puedes poner baterías de los años 30, años 40, cómo eran, y van a salir ese tipo de baterías y llevan una afinación diferente.
También el rock lleva una afinación diferente y se utilizan otros parches diferentes, así es que existen parches drumhead o plásticos o cabezas que van a ser estándares, pero bueno, pues hay cierto estilo de música que sí necesita sus drumhead especiales para que te den esa tonalidad que se necesita. Y cuando yo te digo eso es que me refiero a los estudios de grabación. Yo, como soy músico de sesión y en verdad he grabado una gran cantidad de canciones para diferentes artistas en diferentes idiomas, para gentes de diferentes países, pues con una experiencia muy vasta, te lo digo. Así es que también cuando vas a tocar música latina, no es lo mismo tocar cumbias o salsa en la batería y tener parches de jazz para tocar ese estilo de música. No va a funcionarte tanto. Así es que procura ponerte a investigar los diferentes estilos de música. También tendré algunos videos en el futuro de cómo se afina la batería en sus diferentes estilos de música. Así es que este fue el tip número 3. Tip número 4. El tip número 4 yo lo considero el más importante. En verdad, el tip número 4 para cualquier músico que está empezando, que es un principiante, que es un novato, considero que este tip es el más importante. ¿Y cuál es este tip? No te rindas, no te desesperes, no te desanimes, no claudiques, no tires la toalla. Si las cosas fueran fáciles, cualquiera las haría. El aprender a tocar un instrumento requiere estudio, práctica, y con la perseverancia y la constancia, pues vas a aprender a tocarlo. Mi hijo siempre me dice que Roma no se hizo en un día. Es uno de los tips que siempre me da mi hijo, que amo mucho a mis 3 hijos, les mando saludos. Así es que, en verdad, no es tan fácil aprender un instrumento, se requiere constancia. Los seres humanos, todos los seres humanos vamos a aprender de diferentes formas. Algunos nada más viendo llegan y tocan rapidísimo. A otros les costará un poquito más de trabajo aprender, pero una de las cosas es la constancia, la disciplina. La disciplina da como regalo el que tú logres tu objetivo. Así es que el tip número 4 es: no claudiques, no te desesperes. Voy a contarles una anécdota de uno de los músicos más importantes del jazz, que yo no lo conocí, pero conocí a su hijo y platiqué mucho de él porque era uno de los músicos que yo desde México admiraba. Este señor empezó a tocar otros instrumentos, viene de una familia de músicos, él ya murió, su papá pues tocaba en orquestas allá en la Florida, y él empezó a aprender a tocar el bajo desde muy joven. A los 16 años pues él ya tocaba el bajo con diferentes bandas, pero se dio cuenta que si él quería ir más allá, a buscar oportunidades y desde luego más dinero, pues habría que capacitarse. Así es que la capacitación va a ser algo muy importante, estudiar, ir a estudiar. Él fue un músico autodidacta. ¿Qué quiere decir autodidacta? Su papá le dio las primeras lecciones y él empezaba a comprar libros, y de una forma autodidacta en aquellos años pues no era muy fácil que en los libros vinieran CDs o DVDs, eso no existía. Así es que, bueno, pues él como pudo empezó a ser un músico autodidacta, y bueno, pues lo que me platicó su hijo es que cuando él no entendía algunas partes de las lecciones de los libros que él adquiría, pues iba con músicos, juntaba 5, 6, 7, 8, 10 dólares y les decía: mira, tengo tanto dinero, enséñame cómo se toca eso. Y de esta forma este músico, pero mega famoso en el bajo, pues empezó a ser uno de los músicos más importantes y tocar con las gentes más importantes. El final de él fue bastante triste, terminó como homeless allá en unos parques en Nueva York, pero bueno, lo buen músico nunca se le va a quitar. Así es que la perseverancia va a ser muy importante, que tú la tengas y que pues te hagas un músico de investigación, y si vas a ser autodidacta, pues vas a tener que esforzarte un poquito más. Así es que yo les voy a platicar que yo nunca me negué a escuchar música diferente. Así es que yo también te voy a dar esa recomendación en este tip número 4. No te rindas y date la oportunidad de escuchar músicas diferentes, músicas en otros idiomas, músicas que te puedan enriquecer. Lo que sí es que en este tip número 4 también va incluido que cuando empieces a tocar, enfócate a la música que a ti te gusta, a la que tú quieras tocar. Si es ranchera, si es cumbia, si es salsa, si es rock, si es reggaetón, enfócate primero a eso.
investiga cuáles son los bateristas más famosos de ese estilo de música, cuáles son las canciones más famosas, cuáles son los artistas más famosos, cuáles son las canciones, cuándo empezó ese estilo de música. Concéntrate primero en ese estilo de música y posteriormente date la oportunidad de escuchar otros estilos de música. Yo, al haber tomado la decisión de ser un músico freelance de diferentes estilos de música de diferentes países que yo aprendí, pues me dio un plus en mi carrera como músico. Les voy a comentar una anécdota personal. Yo tocaba con una chica que su papá era el bajista, uno de los músicos más importantes en el mundo de jazz. Y cuando yo tocaba con ella, tocábamos en un lugar ahí en Sunset Boulevard, en Hollywood, un salón de cientología, donde había conciertos y de repente yo tocaba con diferentes bandas. Ahí me vieron tocar unos músicos de Israel en los años 90 y me invitaron a tocar. Así es que como a mí me gustan siempre los retos y las experiencias nuevas, pues yo accedí inmediatamente a tocar con ellos. No hubo práctica, porque pues era todo leído, pero una de mis experiencias que yo tuve y que me satisfació mucho en esa ocasión es que yo aprendí la música grupera en los Estados Unidos. ¿Qué es la música grupera? Soy experto en música grupera, música norteña, vals, corridos, cumbias, baladas, zapateados, merequetengues, etcétera, toda la música de México, aunque yo soy más músico de otros estilos de música, pero yo lo aprendí muy bien, lo aprendí desde raíz. Y entonces la experiencia que les platico va a ser la siguiente. Cuando yo estoy tocando con este tipo de grupos de Israel, pues había una canción que era muy bonita, tiene un ritmo muy bonito, estaba en 6 octavos, en 3/4 y en 9 octavos. Así es que tenía esas variaciones, pero el común denominador era el beat ternario. Así es que cuando llegó la parte de mi solo, yo lo que hice es tocar un zapateado mexicano. Así es que fui muy meticuloso y tuve mucha precaución de que en esa canción, que era bastante interesante, pues el solo lo hice así. La gente empezó a enloquecer, a brincar, a gritar, a levantar la mano. Y cuando terminamos la presentación, los músicos me dijeron: oye, fantástico, qué ritmo tan bonito te inventaste. Yo, pues, lo suficientemente honesto les platiqué que no, yo no había inventado nada, era un ritmo que se tocaba en mi país, en México, y que en algunos lugares lo conocen como guapango, como son, como chilena, como merequetengue, como zapateado. También en futuros videos voy a explicar la raíz de por qué se llaman esos ritmos así, porque tienen un fundamento. Así es que, bueno, pues quedaron tan complacidos estos músicos que siempre me invitaban cuando venían a los Estados Unidos y hacía pequeñas giras con ellos. Así es que el no negarse a escuchar otros estilos de música te va a dar ese plus. Y si aprendes a tocar otros estilos de música, en verdad te vas a hacer un músico completo. Así es que este fue el tip número 4. Bueno, y para finalizar este video, me voy a ir con el tip número 5, el último tip. Así es que el último tip va a ser muy importante. Invierte en ti, invierte en tiempo. Vas a tener que gastar algo de dinero también. Y si quieres aprender muy bien, pues vas a tener que gastar dinero. Yo te voy a decir algo importante, de verdad. Invierte en ti si quieres aprender un instrumento muy bien. Así es que vas a tener que tomar clases con algún maestro particular, ir a alguna escuela o tomar cursos online o comprar algún curso. En verdad, sí es recomendable que lo hagas si vas a querer aprovechar tu tiempo. El ir a estudiar un curso, ¿cuál va a ser el beneficio? Que vas a aprender a tocar bien y que lo vas a hacer en menos tiempo. Si no quieres invertir dinero en tomar clases, bueno, te voy a hacer una recomendación en YouTube, que es una plataforma fantástica. Existen gente honesta que da clases. Así es que yo te voy a decir también que si vas a investigar en YouTube clases de batería o de música, no te dejes engañar por gente que en realidad no tiene la experiencia de la enseñanza y que te platica que los 3 ritmos que cambiaron su vida, el remate que cambió su vida. No, la música es muchísimo más que eso. Tocar la batería es muchísimo más que eso. Hay gentes que dicen: amaciza tu mano izquierda con esta técnica, cuando en realidad los términos que utilizan ni son los adecuados. Así es que yo te voy a invitar a que explores muchos canales en YouTube. En verdad, yo conozco algunos de músicos que pues me han contactado
de España, de Argentina, de Italia, muchos músicos en inglés que me han contactado aquí de Estados Unidos, para pues que compartamos e intercambiamos opiniones de por qué yo doy las clases así. Y bueno, pues yo doy las clases en YouTube. No desde el inicio doy clases, porque mi canal es de educación. Yo enseño a leer y a motivar a las personas para que aprendan a tocar la batería. Y nada más hay una sola forma de tocar cualquier instrumento: tocarlo bien, nada más. La música no es de esas cosas que exista polémica, de porque tú puedes tocar así o tú puedes tocar así. No. En la música se toca bien o se toca mal, nada más. Y bueno, pues en YouTube existen muchas gentes que lo hacen nada más por tener muchos views, o porque monetizan y porque buscan tener una gran cantidad de dinero mensualmente para ganar. Así es que, pues ustedes saben que yo también monetizo, pero pues en realidad yo no gano dinero de YouTube. Yo gasto más tiempo en hacer videos que en ganar dinero de YouTube. Pero bueno, pues esta es una forma también de homenajear a mis padres y a mis hermanos y a mis hijos, de que a través de tantos años de estudio, pues yo comparta algo de mis conocimientos. También aprovecho para decirles que en verdad ya está a punto de salir el curso de batería aquí en la plataforma de YouTube, en el canal de Aprende a Tocar la Batería. Pero independientemente de eso, pues aprovecha el tiempo. El ir a estudiar un curso de batería, pues te va a ser beneficioso porque vas a recortar el tiempo de aprendizaje. Lo que sí vas a tener que tener mucho cuidado con quien estudies, porque también existe gente que no tiene escrúpulos y que pues dicen ser personas que te van a enseñar cuando en realidad pues ellos todavía ni aprenden. Así es que ten cuidado también en eso. Así es que estos fueron los 5 tips más importantes que tiene que conocer un músico principiante o novato para que pueda desarrollar su instrumento, que se llama la batería. Cualquier otro instrumento también estos tips son aplicables. Así es que yo aquí abajo en los comentarios voy a dejar diferentes links para que vean algunos de mis videos donde enseño técnica, ritmos y formas de construir la batería. Les agradezco como siempre su atención y la compañía que me brindan ustedes cada lunes al ver estos videos. Bueno, pues les mando un saludo a usted que se acaba de inscribir recientemente al canal, y a ustedes, seguidores de Hueso Colorado, pues ya saben que son mis consentidos y les mando un fuerte abrazo a la distancia. Deseo que tengan una excelente semana. Como siempre, si les gustó este video, denle manita arriba. Si no les gustó este video, con toda confianza denle manita abajo. Sus comentarios para mí son muy importantes. Déjenme sus comentarios, por favor, y hagan algo por mí. Si tienen la oportunidad, compartan este video en sus redes sociales. A alguien le va a ser de utilidad. Nos vemos hasta el próximo video y que estén ustedes muy bien. Hasta luego.